la comida a tu hermano. Deja de estudiar y ale a la casa. Ahora eres la mujercita de la casa, a limpiar. Tú hazte cargo de tus hermanas. Mi nombre es María Mercedes Quispe, vengo desde Saraguro, Cantón Saraguro, provincia de Loja, de una comunidad que se llama Chuquidela Yuyacta, donde está enraizado mis raíces, mi forma de vivir, mis ancestros donde están ubicados, donde me dan esa energía para seguir caminando como mujer, como madre, como amiga para las demás compañeras, donde encontremos en diferentes lugares. Esta pandemia para mí tendría tres espacios, ¿no? El inicio, el medio y ahora este espacio y al final que estamos todavía, aunque no está final, pero bueno, son tres espacios, ¿no? En el primer lugar, de nosotros tener ese espacio limitado, nuestros derechos como mujeres, derecho de cómo salir adelante, derecho de sobrevivir, ¿no? Sí hemos tenido esa limitación, qué sé yo, primeramente la educación, la salud, la alimentación y el trabajo, que muchas mujeres tal vez tenemos diferentes actividades o trabajos, que tengamos tal vez desde el Estado o somos trabajadoras, no solo del Estado, que seamos trabajadoras, amas de casa, domésticas, todo es trabajo, ¿no? Pero ha sido un límite muy fuerte para nosotros porque en caso de la educación, una limitación así que nunca fijaron en que los espacios rurales no van a tener el mismo acceso como los que tienen en las ciudades, en las grandes ciudades. Nosotros hemos tenido que sufrir en mi casa, en mi familia, tal vez no tener acceso a tener los materiales como es las computadoras, un laptop para cada estudiante o para cada de mis hijos que quieran estudiar, ¿no? Más bien, no sé, ahí hasta había colapsos del internet que se colgaban, no podían hacer. Y he tenido una experiencia de que uno de mis hijos que estaba en la universidad, estaba en Riobamba, en tercer ciclo, tuvo que regresar a la casa para querer seguir sus estudios, pero era imposible porque no se podía, los trabajos que tenían que enviar no se podía enviar. Y ahí también mi hijo tuvo también eso de limitar que los docentes no le aceptaban los trabajos que ellos exponían o mandaban, no les aceptaban, les discriminaban, o sea, era fatal ese espacio, ¿no? Bueno, nosotros tal vez desde mi comunidad, ¿no? O desde mi familia se imparte de que desde la familia decir, porque bueno, gracias a la vida, ¿no? Me ha dado la oportunidad de estar en este espacio de aprendizaje. Soy una de las mamás que he aprendido, que he conocido mucho y podido compartir, ¿no? Entonces más bien nos ha servido este medio de comunicación a través de las redes sociales, WhatsApp, el Face, llamadas telefónicas, o sea, llamar a las compañeras, hacer una red entre amigas, ¿no? A comunicar de lo que nos está pasando, porque era esto algo también psicológico, que el miedo nos dominaba más y todo eso también era parte de esta pandemia, ¿no? Entonces más bien nosotros comunicando, dándole alternativa a que podamos buscar esta medicina, decir, sabe que esta receta yo te voy a dar, nosotros ya hemos tomado y usted también puede tomar, hemos compartido, y así hacer la cadena para que sigamos apoyando, aportando
a las demás compañeras o familiares, porque hemos dicho, la comunidad, por ejemplo, el Cabildo ha decidido decir, si sabemos algo, por favor no nos quedemos callados, llamémosle a los familiares, comuniquémosle a que puedan hacer esa alternativa de medicina o qué tienen que hacer, cómo tienen que cuidar, rato que salen a las tiendas o rato que salen porque ya no hubo cómo salir al centro, los que trabajaban y empezaron a trabajar desde casa a través de este medio. La pandemia nos hizo reunir en esa parte la familia, tanto como los hijos que tenemos, hombres, mujeres, ¿no? Pero hay una diferencia donde que podríamos decir en nuestro espacio rural a lo mejor no era muy complicado, ¿no? Pero sí, tal vez entre todos decir, Armario, hablo de mi experiencia tal vez un poco, de que hemos tenido que tal vez un poco compartir la sabiduría, compartir las experiencias que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para sobresalir. Mi nombre es Lady Malagón, soy colombiana, hago artesanía y pues a eso me dedico aquí en Ecuador, a la artesanía. Bueno, digamos que yo llegué acá sin ninguna idea de nada, porque no sabía, digamos, a dónde acudir en el momento de organizarme como artesana o tener algo más, digamos, más organizado. Entonces, pues todo fue así como lo que venga, pues, a cómo vayan saliendo las cosas. Hace poco conocí a Cristina, que ella nos ha ayudado mucho con el tema de organizarnos como emprendedores, y con ella es que he estado como en un proceso pues para aprender muchas cosas que en realidad pues no sabía, como el tema de organizarme, de hacer las cosas, digamos, como ya a nivel, digamos, lo que un poquito más como profesional, ¿sí? Y pues con ella, el resto ha sido, digamos, ya una lucha más independiente de poder sobresalir, digamos, durante la pandemia, que fue pesadísimo. Bueno, yo soy Juana Francis Bones, soy de la provincia de Esmeraldas, paso radicada en Esmeraldas. Me dedico mucho al tema me gusta además, el tema de creación de espacios colectivos. Uno de los espacios que más me gusta, del que estoy enamorada obviamente, es el colectivo Mujeres de Asfalto. Creo mucho en la participación política de las mujeres, sobre todo porque debemos ocupar todos los espacios. Creo que no es una cuestión que tenga que venir porque lo pusieron aquellos que creían que las mujeres debemos estar en los derechos y eso, sino que creo que constantemente a las mujeres nos niegan y nos dicen que son nuestros no lugares. Entonces, por esa razón, creo que es importante estar construyendo constantemente espacios donde las mujeres tengan voz, donde no sea un espacio para rellenar, sino que realmente sea una actoría política o una actoría feminista. Y sobre todo creo mucho en las herramientas que te da el feminismo negro, ¿no? Ese feminismo interseccional, comunitario, que va más allá. Creo que desde ahí eso es lo que me gusta. O sea, ahorita que me preguntas así, no me gusta hablar mucho de mí, yo sé y eso, pero creo que es como muy importante cuando te escuchas, saber que eso es lo que me gusta y disfruto hacerlo. De la problemática del racismo, porque es sistémica. O sea, no hay que negarle al racismo, a la violencia política, no hay que negarle su existencia, pero no hay que transformarla en protagonista. Y creo que ese ha sido un desafío desde tanto Amandra Medio, desde Mujeres de Asfalto, desde otros proyectos como Yo Presidenta y desde mi actoría personal. Yo creo que insistir mucho en que no hay que darle el rol de poder mediático al ente racista. Y creo que desde ahí hay que ubicarlo mucho. ¿Y por qué te digo esto? Porque de eso se infla el ego también. O sea, cuando salieron declaraciones racistas en medio de este proceso electoral, que además fue un proceso electoral sui generis, porque era en medio de una condición de emergencia sanitaria o de pandemia,
hubieron muchos discursos racistas y además dirigidos a la población afrodescendiente negra y dirigidos a la población indígena o de pueblos y nacionalidades. Y hubo un silencio común, ¿me cachas? O sea, es terrible porque no solamente que es la acción racista, lo que sucede con el discurso, el posicionamiento mediático, sino que hay un silencio alcahuete alrededor. Y por último, la gente le exige respuestas a la víctima, pero no a quien genera las declaraciones racistas. Lo primero es que el hacinamiento demostró que la familia no respondía, el formato de familia en el Ecuador no responde a la estrategia implantada por el Estado. El Estado cree que en nuestras casas viven 4, cuando en nuestras casas viven 16 personas. Señor Estado, no. O sea, lo primero es que implantaron una estrategia europea en un código de familia latino, y sobre todo el ecuatoriano, que somos familias nucleares y multiplicadas en el mismo espacio. Entonces, obviamente, desde ahí primero que había un cruce intergeneracional sobre las cargas del cuidado. Porque como piensa mi abuelita, que tienen que ser divididas, las abuelitas pensaban que los hombres no podían entrar a la cocina. Entonces, si ven al varón lavando los platos, le van a decir, no, que la niña tiene que entrar a lavar porque es niña. Porque esas tareas están replicadas y romper esos estereotipos y esos códigos familiares es también un ejercicio de práctica. Yo no le puedo decir a las familias, cambien hoy, mañana ya está, porque no puede ser eso. Lo segundo es que el mismo hacinamiento, es la primera vez que vivimos una experiencia así. Y eso, el reconocer que todos y todas estábamos en pandemia, fue muy duro, porque la gente no lo hacía, no lo asimilaba. Y mucho más cuando tenías a tus muertos en medio de la sala. O sea, el nivel de salud emocional que estaba y salud mental, además de la física, además de otros temas, no estaba en este caso. Y te digo que tocó asumir, porque quizás no es que la niña actuaba porque alguien le decía la orden, sino que actuaba porque los chicos, las chicas, los chiques, los adolescentes, estaban buscando también cómo ayudar. Y yo tengo un testimonio muy cercano de alguien que me decía, bueno, a mí me dicen tía, está mal eso, pero bueno, pero alguien que me decía, ¿en qué puedo ayudar? Era la pregunta que muchos hacían. Entonces yo ahí digo, no hay que tomar con ligereza el proceso de desarrollo que tengan las niñas, niños y adolescentes, sino que hay que estar siempre observando más. Una especialista que es Soraya Borges, que además es especialista en niñez, adolescencia y medicina forense, psicología forense. Antes de comenzar el encierro, ella nos dijo, hay que estar, los adultos en los hogares, debemos estar más observadores que antes, porque los principales violentadores están dentro del círculo familiar. Y eso a veces se alcahueteaba con el no quiere obedecer, el no quiere hacer. En muchos casos, algunas pasaban haciendo cosas para no estar cerca de sus familiares. Entonces sí es verdad, se triplicaron las tareas del cuidado, también se triplicaron las violaciones y el nivel de violencia y de delitos sexuales. Y hay que hablarlo, pero eso se vio al mes, a los 2 meses, y no hubo una estrategia de intervención. Entonces sí es real que hubieron muchas cosas alrededor de las tareas de cuidado, pero también hubo mucho alrededor de la falta de un sistema de protección que garantice el cuidado para las niñas y adolescentes. Bueno, buenas tardes, Eric. Un placer estar aquí contigo y a través de tu presencia hacer llegar un fraterno saludo a quienes conforman con voz propia la Fundación Mujeres de Asfalto y FIAN Ecuador. Mi nombre es Raquel González, licenciada en Educación Física, tengo un diplomado en Educación para la Paz, afroecuatoriana, guayaquileña, madre de 3 hijos, y pues la última de una familia muy numerosa y amante del trabajo por la sociedad, el trabajo social, activista social por las reivindicaciones de derechos. Nadie estaba preparado en el mundo para esta pandemia, este virus.
el SARS-CoV-19 ciertamente vino a cambiarnos todo. Y más que hablar de derechos, es justamente que hablemos cómo nos afectó esto. Nos afectó muchas limitaciones como mujer, como madre, como profesional, como ser humano. Nos llevó de una realidad a otra, nos llevó al confinamiento. No solamente se vio afectado el tema de salud, se vio afectado el tema de educación, el tema económico, el tema de seguridad. Pero más allá la preocupación como madre, como mujer, es sobre los niños y adolescentes. ¿Qué pasó con ellos? Se vieron violentados sus derechos de recreación, de ocio, de esparcimiento, del buen uso del tiempo libre, la forma de relacionarse socialmente con su entorno. Y esto no solamente pues va embestido a un grupo, sino a toda la humanidad. Y yo creo que esto está pasando, estoy seguro, en todo el mundo. Esta pandemia dio paso a una nueva normalidad donde las interacciones se promueven por vías telemáticas, por vía digital. Entonces tú ves una niña que estaba acostumbrada a ir a su escuela, a relacionarse con sus amigos, con sus amigas, recrearse, jugar, llegar a la casa, hacer tareas, descansar, después ver televisión un poco, conversar con su familia. Esto se redujo a un espacio de la casa, donde estuvo mamá, papá, hermano, no escuela, no amigos, no recreación, no salir. Entonces la limitación es inmensa y sigue siendo limitada, a pesar que salimos del confinamiento, pero por la nueva normalidad de estudiar en casa, de trabajar en casa, de hacer todo en casa, pues se sigue violentando esos derechos de los más vulnerables, que es de quien tenemos que hablar. Niñas haciendo tarea de la madre, niñas atendiendo a papá y mamá porque mamá tiene que trabajar en casa, mamá tiene que estar conectada al teletrabajo, papá en teletrabajo, el hermano en teletrabajo, pero ella también en teletrabajo. Pero ¿qué pasa? De que o es la mamá que se para a servirle a los varones, o es la niña, levántate un ratito y atiende a tu hermano. El hermano y el papá sentados al igual que la mamá y la niña haciendo tareas y responsabilidades. Entonces ahí es donde se violentan el derecho. Estamos revictimizando y volviendo otra vez a la mujer en todas sus edades a las tareas encasilladas para mujeres, cuando la responsabilidad es de todo. Hay que dar responsabilidades, pero responsabilidad redistribuidas por igual, Eric. Las niñas también tienen sus liderazgos propios. Hay niñas que hacen buen trabajo comunitario por sus pares, por sus iguales, por los niños y niñas adolescentes. Hay muchas organizaciones que están formadas por estos niños. Entonces, ¿cómo se le hizo frente? En mi caso, daba charlas a través de internet, a través de charlas online con organizaciones justamente que defienden derechos, de cómo sobrellevar la carga de estrés, y justamente ahí es donde tratamos de concientizar a las familias de que dentro del espacio familiar se dieran las tareas por igual, que se tratara por igual al niño o a la niña, porque a veces decimos, al más fuerte le recargamos, y el otro está diciendo, no, es que tú eres fuerte, pero estoy atendiendo al más débil. No, pero es que yo también necesito, yo también siento. Entonces que tengamos mucho ojo en eso. Se nos limitó la forma en salir a promover el desarrollo comunitario, el desarrollo social, afectivo, como estamos acostumbrados, para defender los derechos. Justamente la salud mental es muy importante. Entonces esa salud mental se vio afectada y se está viendo afectada. Entonces, en ese caso yo he colaborado con universidades, con organizaciones, dando charlas justamente para hacer conciencia de que no encasillemos a la mujer como la responsable de las tareas domésticas, de que somos una sociedad mixta y que no hay una mujer atrás de un hombre, atrás de un gran hombre, una gran mujer. No, que estamos juntos con el hombre para salir adelante, para asumir responsabilidades adelante, retos juntos. Entonces, de esta manera, tratar en esta nueva realidad que no se puede, yo ya puedo salir un poco y estoy yendo a comunidades donde me llaman a dar charlas, a municipios, justamente sobre cómo sobrellevar la pandemia en estos tiempos de virus.
Bueno, te puedo decir que la pandemia fue el factor que detonó, agravó y sobre todo visibilizó la situación que estábamos viviendo las niñas, niños y adolescentes en el país. Nuestros derechos fundamentales fueron totalmente vulnerados durante este periodo, como es en el caso de la educación. En alrededor de 210.000 hogares hubieron niñas, niños y adolescentes que no pudieron acceder a la educación virtual debido a la falta de recursos tecnológicos como es un aparato inteligente o el internet. También nuestra salud mental y física se vio afectada. En Ecuador, 7 de cada 10 niños sufren de castigo corporal por parte de sus familiares y esto se agravó totalmente. También no pudimos recrearnos, socializar con nuestras amistades durante este periodo debido al confinamiento, al distanciamiento, y eso también nos causó tristeza, frustración, angustia en muchos casos. Y nuestro derecho a la participación, que es algo también sumamente esencial, se vio limitado, ya que el Estado no dio las medidas, no tomó las medidas para que nosotros podamos vincularnos y opinar sobre los temas que nos afectan también. Yo el año pasado participé en un foro con varios adolescentes de distintas provincias del país y estábamos hablando acerca de las problemáticas que precisamente la niñez y adolescencia está enfrentando en contexto de COVID-19. Y al ver cuán grandes eran estas problemáticas, decidimos formar una red nacional llamada Red de Organizaciones por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Sí sé, es un poco largo el nombre, pero reducido es RODNA. Y esta organización, esta red, tiene como objetivo incidir en las autoridades del país para garantizar el pleno cumplimiento y ejercicio de nuestros derechos como niñez y adolescencia. Algo sumamente fuerte que hicimos durante este periodo de pandemia, que precisamente fue donde se creó la red, todo virtual, dirigimos una encuesta a cerca de 20.000 niñas, niños y adolescentes de todas las provincias del país y casi todos los cantones, acerca del nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Y tratamos temas sumamente importantes que muchos adultos piensan que son controversiales, pero para nosotros deben ser tratados, es sumamente importante que se traten. Y eran como la educación, salud, embarazo en adolescentes, violencia y castigo físico, donde las niñas, niños y adolescentes no solo pudieron conocer de lo que dice este código, sino también opinar acerca del mismo, qué debería ser cambiado, qué debería ser mejorado de este código, porque deberían tomarnos como los principales actores, los principales sujetos de derechos para el mismo. Con esta encuesta, con las respuestas que recibimos, creamos una agenda de niñez y adolescencia, la cual durante el periodo de elecciones que estamos ahora, dirigimos una campaña desde RODNA y esta campaña logramos tener encuentros con candidatos y candidatas asambleístas y uno presidencial. Y el objetivo de esta campaña es poder posicionar estas demandas, estas necesidades que tiene la niñez y adolescencia y que deberían ser tomadas en cuenta como punto principal y no dejarnos en tercer o en segundo plano. Gracias, yo soy Odalis Cayambe Bustamante, yo soy secretaria ejecutiva de la Red Comunitaria Trans y directora de la Casa de Acogida Transintoria, acá en la Flor de Bastión, bloque 6, Manzana 1005. Y bueno, acá estoy, gracias por la invitación nuevamente y aquí estamos. Bueno, comencemos desde la vulneración de derechos de la población que nosotros trabajamos como son la población trans LGBTI, desde la misma violencia social, constitucional y también judicial, se puede decir que se vivió, ya que la social, ninguna de nosotras, ni la población, ni LGBTI, estuvimos dentro del plan de contingencia por el Estado,
vale recalcar, lo cual aquí jugaron un factor muy importante las organizaciones sociales, las organizaciones feministas. Entonces fue acá donde se escuchó la voz de la necesidad de la población trans. Fue acá en este espacio donde se puede decir se hizo justicia y se pudo asistir a una población. Para comenzar, adolescencia trans existe por números. Hablemos de niñez trans. Nosotros no vivimos una adolescencia, porque nosotros cuando ya comenzamos a ser de 15 y 16 ya somos unos adultos para la sociedad. Y cuando yo hablo de proxenetismo, de prostitución, hablo de la niñez trans, porque sí existe. Sí existe. Y hablemos desde la discriminación que existe y comienza desde la misma casa. Imagínate vivir con tu opresor dentro de un espacio, vivir reprimida porque tu familia no te aguanta, te soporta, pero te tolero, pero no te aguanto, te quiero, pero no te amo, te acepto, pero no así. Entonces imagínate cómo es vivir nosotras dentro de contexto de encierro. Es como que más que una violencia, es una tortura emocional que viven las mujeres trans y vivieron en tiempos de pandemia. En tiempos de pandemia. Sobre todo para las que no pueden ser, que quieren ser y quieren ser, pero fuera de su casa. Imagínate, encerrada dentro de uno mismo y encerrada dentro de un espacio de violencia. Entonces, desde los espacios cuando las compañeras me decían, Odalis, quiero salir, ¿cómo hago? Hermana, respira, esto va a pasar, ten paciencia, cuídate mucho. En lo poco que podamos, te vamos a ayudar. Necesitas una libra de arroz, necesitas comer algo, ven acá, que acá tenemos un poco de alimento, pero no salgas, cuídate. Bueno, mi nombre es Raquel Silva. Soy agricultora, pertenezco a una organización campesina productora, esto es en Yaguachi, mi organización se llama Asociación Agrícola Victoria Las Mercedes, soy secretaria ejecutiva en la Unión de Organizaciones Tierra y Vida, en la cual aglutina varias organizaciones y las oficinas las tenemos aquí en Guayaquil. A la vez soy vicepresidenta en una de las vicepresidencias de la CEDOCUP, ¿sí? Entonces, y también soy representante en el Ministerio de Agricultura en los proyectos PIC. Estos son irrigaciones parcelarias para pequeños y medianos agricultores. Yo pienso que hubo un momento en que sí hubo peleas internas, entre familias, ¿no? Por este encierro. Pero también se conversó más. Una de las cosas que se está perdiendo, ¿no? En la familia. Porque a veces estás metido mucho en el internet o estás en el celular. Y ya pasé más en casa y se conversó más. A pesar de cualquier cosa o pleitos que hayan tenido, igual tú con tus hijos, al menos a mí me pasó, te acercaste más a tus hijos. Yo pienso que también eso sucedieron en las comunidades campesinas. Porque si el chico, la chica, o el joven o la niña va a sembrar la parcela, es porque hay esa unión entre los padres, ¿no? Y vamos a trabajar la familia, la tierra.
Entonces, yo sí digo, a pesar de toda esta pandemia, eso fue bueno. Este mensaje es algo que quisiera que lo reciban las jóvenes que hoy en la adolescencia están pasando muchas cosas. Que nos sirva de experiencia para poder compartir y poder entenderla la vida. Uno sale es porque nos nace, y si a uno le nace tiene que ser fuerte, sobrellevar al mundo entero. Saber que en este proceso vamos a perder madre, padre, familia, hermano, pero vamos a ser libres y amarnos tal cual como somos. Debemos aprender a vivir con más amor al prójimo. Debemos seguir peleando por nuestros derechos. A ustedes, niñas, adolescentes, sé que nada es fácil, pero tampoco imposible. Que las cosas buenas sí pasan, que sí hay buenas personas, que sí puede uno encontrar buenos amigos, que sí hay buena gente, ¿no? No todo es malo, hay algo bueno y la idea de llegar a un país pues es encontrarlo. Hay que permitirle a la infancia crecer libre. Y cuando digo crecer libre no es que hagan lo que les dé la gana, vayan por allí, eso no. Sino crecer libre es que tengan la oportunidad de aprender a decidir. Y eso parte de la educación. Yo les diría que, chicas, nosotras tenemos el poder de cambiar todo lo que nos afecta y cómo se vulneran nuestros derechos. Pero si no alzamos nuestra voz, no lo podemos lograr. Es importante que dejemos el miedo de un lado y salgamos de esa zona de confort para exigir lo que nos pertenece, porque no pedimos un favor, sino que es obligación de todas, todos y todes que nuestros derechos se vean respetados. Hay que seguir viendo a la vida como lo que es. Tú te levantas y ves un sol radiante. Y tienes una familia. Hay que seguir adelante para que salgan más lideresas y líderes con todo esto que estamos viviendo en la pandemia.